Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Vélez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 99 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a hacer un cambio completamente radical. El día de ayer empezamos a conocer o vimos la llegada de la parte de lo que es el rey de Israel. Ya vamos a aparecer el rey de Israel. Y pues este esquema que estamos llevando, que realmente es un esquema que me hicieron llegar, ahora vamos a completar completamente del libro. Vamos ahora a leer el libro de San Juan. ¿Qué nos va a ayudar con esto? Nos va a ayudar a colocar la parte del Mesías con la parte del rey de Israel. Tendremos que leer toda la parte del Mesías en cuestión de San Juan. Podremos explicarlo poco a poco y también conocerlo para que cuando lleguemos a conocer al rey Saúl, al rey David, lo proyectemos con Jesús. Conociendo a Jesús, conociendo también al rey de Israel. Esto nos va a ayudar para tener este contacto más profundo de la palabra de Dios. Entonces te invito a que te quedes en esta experiencia. Van a ser casi 6 días donde vamos a leer todo un evangelio. Va a ser muy interesante y sobre todo muy oportuno para conocer más la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar en este día. Vamos a compartir del libro del Evangelio de San Juan, capítulo 1 al capítulo 3 y Proverbios, capítulo 5, del 1 al 6. Vamos a prepararnos, si así lo deseas, ponle pausa a este video y podemos continuar con la lectura de la palabra de Dios. Vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 1. Al principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada. Y cuando llegó a existir, en ella estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no pudo sofocarla. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra es la luz verdadera, que, con su venida al mundo, ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo, pero el mundo, aunque fuera hecho por ella, no le reconoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y en cuanto le recibieron, a todos aquellos que creen en su nombre, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Estos son los que no nacen por vía de generación humana, sino por el hombre lo desea, sino que nacen de Dios. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, proclamando: Este es quien yo dije, el que viene detrás de mí es superior de mí, porque existía antes que yo. En efecto, de su plenitud todos nosotros hemos recibido gracia en abundancia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos llegaron por medio de Cristo Jesús. A Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo único, que es Dios y que está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer. Los judíos de Jerusalén enviaron una comisión de sacerdotes y levitas para preguntar a Juan quién era. Él confesó rotundamente: Yo no soy el Mesías. Ellos le preguntaron: Entonces, ¿eres tú acaso Elías? Juan respondió: No soy Elías. Volvieron a preguntarle: ¿Eres el profeta que esperamos? Él contestó: No. De nuevo insistieron: Pues, ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces él, aplicándose las palabras del profeta Isaías, se presentó así: Yo soy la voz del que clama en el desierto. Rectifiquen el camino al Señor. Algunos miembros de la comisión eran fariseos. Estos le preguntaron: Si no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta esperado, ¿por qué razón bautizas? Juan afirmó: Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien no conocen. Él viene detrás de mí, aunque yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto ocurrió en Betsaida, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me refería yo cuando dije: Detrás de mí viene uno que es superior a mí, porque existía antes que yo.
Yo mismo no lo conocía, pero la razón por la cual yo bautizo con agua es para que Él se manifieste a Israel. Juan dio testimonio diciendo: yo he visto que el Espíritu bajaba desde el cielo como una paloma y permanecía sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien bautizará con el Espíritu Santo. Y como le has visto, doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con 2 de sus discípulos. De pronto vio a Jesús que pasaba por ahí y dijo: este es el Cordero de Dios. Los discípulos lo oyeron diciendo esto y siguieron a Jesús. Jesús dio media vuelta y viendo que lo seguían le preguntó: ¿qué buscan? Ellos contestaron: Maestro, ¿dónde vives? Él le respondió: vengan y lo verán. Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Eran como las 4 de la tarde. Uno de los 2 que siguieron a Jesús por el testimonio de Juan era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés encontró en primer lugar a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. ¿Qué quiere decir Cristo? Y le llevó a Jesús. Jesús, mirándolo, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. En adelante te llamarás Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió partir para Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel a quien escribió Moisés en el libro de la ley y del que hablaron también los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Exclamó Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio a Natanael que venía hacia él, comentó: este es un auténtico israelita, en quien no hay doblez alguna. Natanael le preguntó: ¿por qué me conoces? Jesús respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi yo, cuando esperabas debajo de la higuera. Entonces Natanael exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús prosiguió: ¿te basta para creer al haber dicho que te vi debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esas. Y añadió Jesús: les aseguro que verá el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Capítulo 2. 3 días después, hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaba Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo: no le queda vino. Jesús le respondió: mujer, no intervengas en mi vida. Mi hora aún no ha llegado. La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo: hagan lo que él les diga. Había ahí 6 cántaros de piedra, de los que utilizaban los judíos para su rito de purificación, de unos 80 o 100 litros cada uno. Jesús dijo a los que servían: llenen los cántaros de agua, y los llenaron hasta arriba. Una vez llenos, Jesús le dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el encargado probó el vino nuevo sin saber dónde venía, solo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora. Esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después Jesús bajó a Cafarnaúm, acompañado de su madre y sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos 4 días. Como ya estaba la próxima la fiesta de los judíos de la Pascua, Jesús fue a Jerusalén. En el templo se encontraba con los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. También estaban ahí sentados detrás de sus mesas los que cambiaban dinero. Jesús, al ver aquello, hizo un látigo de cuerdas y echó fuera del templo a todos. Con sus ovejas y bueyes tiró al suelo las monedas de los que cambiaban dinero y tumbó sus mesas. A los vendedores de palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos recordaban las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me devora. Los judíos intervinieron y le preguntaron: ¿qué señal nos ofreces como prueba de la autoridad para hacer esto? Jesús respondió: destruyen este templo y en 3 días yo lo levantaré de nuevo. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para edificar ese templo, ¿y piensas tú reconstruirlo en 3 días? Pero el templo del que hablaba Jesús era su propio cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron lo que le había dicho y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Durante su permanencia en Jerusalén, con motivo de la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre.
al ver los signos que hacían, pero Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que le informaran sobre los hombres, porque él conocía bien el interior del hombre. Capítulo 3. Un hombre llamado Nicodemo, miembro del grupo de los fariseos y personaje importante entre los judíos, se presentó a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Nadie, en efecto, puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo repuso: ¿Cómo es posible que un hombre vuelva a nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno materno para nacer? Jesús le contestó: Yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Los que nacen del hombre es humano, los que engendrados por el Espíritu es espiritual. Que no te cause pues tanta sorpresa de lo que te he dicho. Tienen que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiera, oyes su rumor, pero no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que nace del Espíritu. Nicodemo preguntó: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le contestó: ¿Tú eres maestro de Israel e ignoras estas cosas? Yo te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes rechazan nuestro testimonio. Si no me crees cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo vas a creer cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, a no ser que vino de ahí, es decir, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés levantó a la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en lo alto, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. El que crea en él no será condenado, pero al contrario, el que no cree en él ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. El motivo de esta condenación está en que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron la oscuridad a la luz, porque su conducta era mala. Todo el que obra mal detesta la luz y huye por el miedo que su conducta quede descubierta. Sin embargo, aquel que actúa conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea toda la conducta está inspirada por Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Estuvo ahí algún tiempo con ellos y bautizaba. Juan estaba también bautizando en Aión, cerca de Salim, porque ahí había mucha gente. La gente acudía a bautizarse. Esto ocurrió antes de que Juan fuera encarcelado. Algunos de los discípulos de Juan discutieron con unos judíos acerca del rito de la purificación. Se acercaron a Juan y le dijeron: Maestro, aquel que está contigo al otro lado del Jordán, de quien no diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. Juan respondió: El hombre solamente puede tener lo que Dios le haya dado. Ustedes mismos son testigos de que yo dije entonces: yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado como su precursor. La esposa pertenece al esposo. El amigo del esposo, que está junto a él y lo escucha, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Por eso mi alegría ha llegado a su plenitud. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de lo alto está sobre todo. El que tiene su origen en la tierra es terreno y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que he visto y oído. Sin embargo, nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio reconoce que Dios dice la verdad, porque cuando habla de aquel a quien Dios envió, es Dios mismo quien habla, ya que Dios le ha comunicado plenamente su espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha confiado todo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero quien no lo acepta no tendrá esa vida, sino que está sujeto al castigo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado estos 3 primeros capítulos de San Juan, donde es todo un preámbulo de lo que va a acontecer en este evangelio. Nos puede llamar la atención los milagros, las charlas, las pláticas, pero principalmente es cómo Jesús se está presentando como el verdadero Mesías. El Mesías enviado por Dios, que da testimonio a Juan, que también sus obras y sus milagros. Vamos a ir conociendo poco a poco a Jesús. Hazte una pequeña pregunta. ¿Qué te gustaría conocer más de Jesús? Meditemos un poco la palabra de Dios.
Habiendo meditado el libro del Evangelio de San Juan, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 5. Hijo mío, atiende a mi sabiduría, ten en cuenta mi inteligencia. Así conservarás la reflexión y tus labios guardarán el saber. Miel destila los labios de la mujer ajena. Su paladar es más suave que el aceite. Pero el desenlace es amargo como ajenjo, hiriente como espada de dos filos. Sus pies corren a la muerte. Sus pasos van derechos al abismo. Le tiene sin cuidado el sendero de la vida. No le importa que su camino se extravíe. Oración final. Señor, que no nos desviemos nunca de tu camino. Al contrario, que conociendo a tu Hijo, el Mesías, al que enviaste para no ser condenado, sino más bien para salvarnos, nos encuentre siempre en ese camino para llegar a la salvación. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más la lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos vivir y sobre todo disfrutar la delicia de la palabra de Dios, especialmente de este evangelio tan hermoso como es de San Juan. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.